Bueno, pues nuevamente buenos días. Pues me da mucho gusto compartir aquí el foro con Pablo, que es un muy buen amigo, y les quiero plantear un poco lo que está pasando en nuestro grupo de trabajo. El desarrollar como bien decía Pablo, un programa de cardiopatías congénitas es muy complejo y es pues flujo de dinero dependiente, ¿no? Entonces, primero, bueno, mencionarles que estamos tratando de ser innovadores en el manejo de esta área económica o de generación de insumos para poder resolver las patologías cardíacas congénitas. Recientemente vengo regresando de Colombia. Allí está una fundación que me dejó muy bien impresionado, que es la Fundación Cardioinfantil, que es una fundación que trabaja a través de donativos y organizaciones filantrópicas. Y lo que ellos dicen es, cuando uno oye Fundación Cardioinfantil, uno dice, bueno, pues operan niños, ¿no? Pues sí y no. Y lo que dicen es, la cirugía cardíaca congénita es tan poco redituable que tenemos que operar adultos para poder financiar a los niños, ¿no? Entonces, les quiero platicar un poco del programa y específicamente por qué de extubación temprana, en qué consiste y cómo es que lo fuimos metiendo al programa para desarrollarlo de manera homogénea. Estos son los coordinadores de los programas dentro del programa. El doctor Alexis Palacios es el jefe de la división de cirugía cardiovascular. A mí me toca coordinar anestesia cardiovascular y perfusión. Ari Caraujo García coordina cuidados intensivos cardiovasculares pediátricos. La doctora Pérez Juárez coordina la cardiología clínica y ecocardiografía. Y tenemos un responsable que es médico de la base de datos. Él es un maestro en salud pública que maneja nuestra base de datos, y ahorita les voy a ir planteando cómo lo hacemos o cómo es que estamos estructurados. Entonces, para plantear o analizar el problema, el sistema de salud en México es un sistema que desde mi punto de vista es muy poco equitativo, ¿no? Solamente el 3% de la población tienen acceso a la cirugía privada a través de seguros o aseguradoras, el 37% tiene acceso a hospitales públicos y el 60% tiene IMSS o ISSSTE. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos centros? Bueno, primero, los hospitales públicos tienen un volumen alto, yo diría a veces hasta excesivo de pacientes, sin recursos, con bajos salarios y un sistema burocrático no creado para la excelencia. ¿A qué me refiero con esto? En el sistema que nosotros tenemos, el anestesiólogo que empieza un caso quirúrgico de congénitos es el mismo que termina. O sea, no hay es caso por paciente. Yo particularmente entro a las 7 de la mañana y me voy hasta que termine el caso, pero tengo muchas otras ocupaciones y desgraciadamente no en todos los sistemas se puede, pero yo no doy más que cirugía cardíaca pediátrica, o sea, anestesia para cirugía cardíaca pediátrica. No me meto a una gastrosquisis, no me meto a una atresia esofágica, ninguno de los cardiovasculares hace eso. Perfusión no depende del departamento de enfermería, depende de la división de cirugía cardiovascular. Anestesia, por ende, no depende de anestesia general pediátrica, sino depende de la división. Los cardiólogos no dependen del departamento de cardiología, y eso hace que sea toda la división sea completamente independiente. Entonces las políticas de manejo se homogenizan y pueden ser más rentables. La diferencia de los hospitales privados es que sí tienen recursos financieros, pero el número de pacientes es muy escaso y generalmente no pueden sostener un programa. Y esa es la característica de la medicina privada en México. O sea, ustedes van al Hospital Ángeles y puede ir Pedro Pérez, Juan Sánchez, etcétera, cirujano cardiovascular, y va y opera, ¿no? Y no tiene un programa. O sea, yo no sé cuántas cirugías cardiovasculares pediátricas se hacen al año en un hospital privado, pero yo en la mayoría, incluyendo el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, no rebasan las 30 al año. Entonces nuestra idea
que básicamente empezamos junto con el doctor Alex Palacios, pues es hacer un programa híbrido. Entonces, el doctor Palacios creó esta fundación que se llama Cardias. Es una fundación que paga la atención de los niños enfermos de cardiopatías congénitas. Luego se hizo una asociación con el Hospital ABC, que es el hospital inglés en la Ciudad de México, y con el Sistema Público de Salud a través del Instituto Nacional de Pediatría, lo que era el departamento del Distrito Federal, o sea, los hospitales del departamento, algunos otros hospitales como el Hospital Juárez y el Hospital de la Mujer, que no tienen cirugía cardíaca pediátrica en sus centros, y nosotros absorbemos eso. Cardias paga una parte, nos paga a los médicos, el Seguro Popular cubre los gastos que son, para quedar tablas, como decimos, del hospital privado, y el niño no paga nada. O sea, los papás de esos niños no ponen un centavo, pues, ¿no? Es totalmente gratis. Entonces, los pacientes vienen del Instituto Nacional de Pediatría, como decía, y de otros hospitales privados. Y estos son los que proveen el dinero. Evidentemente, esto hace que nosotros podamos tener volumen de paciente en un centro de altísima calidad. Nosotros empezamos el programa en el 2013, como les decía en la plática previa, RACS es la clasificación que se utiliza para catalogar el riesgo. 1 y 2 son los más sencillos. Empezamos con este grupo de pacientes y empezamos el entrenamiento y empoderamiento de la enfermera. Para nosotros es trascendental el papel de la enfermera. Las enfermeras en la unidad de cuidados, la otra es que se designó unidades de cuidados intensivos dedicadas. O sea, no vamos a la terapia intensiva general, es terapia intensiva cardiovascular pediátrica, donde la atienden algunos cardiólogos y algunos intensivistas ya con la especialidad de terapia intensiva cardiovascular pediátrica. Y en esas unidades el papel de la enfermera es determinante, prácticamente ellas manejan al paciente. El médico toma decisiones, pero las que hacen los auriculogramas, manejan las aminas, etcétera, son las enfermeras en la unidad de cuidados intensivos. Y en el 2014 se firmó un convenio con Texas Children's, y de ahí la amistad con Pablo, para hacer una cosa que los americanos dicen twinning, ¿no? Que es como hacer un hospital gemelo. Entonces ellos nos fueron supervisando muchas de las políticas, y yo les recomiendo todos los primeros miércoles de mes, busquen IQIC, que quiere decir International Quality Improvement Collaborative. Es un programa que se generó en el Hospital del Niño de Boston, y ellos están en los países con economías emergentes, están apoyando para que se desarrollen los programas de cirugía cardiovascular pediátrica, y todos los primeros miércoles de mes presentan un webinar dirigido totalmente a cirugía cardíaca pediátrica, a enfermería cardiovascular pediátrica, a procesos de control de infecciones, cuidado de la herida, prevención de infecciones asociadas a catéter. Y ustedes pueden entrar al sitio sin necesidad de una clave y pueden ver todos los videos que hay relacionados con esto, ¿no? Ellos son nuestros coasesores, y lo más importante, nosotros tenemos una base de datos que está auditada externamente por Boston. Entonces, Boston nos dice, sabes que tu mortalidad va para arriba, tu mortalidad va para abajo, tu tasa estandarizada de infecciones va así, y esto para hacer una nueva clasificación de RACS que se llama RACS Plus, y son solo para países en vías de desarrollo. Nosotros pertenecemos al IQIC, y ya para el 2014 incrementamos a RACS 3 y 6, o sea, hacemos de todas las complejidades. Y el punto importante es que en el 2013 tuvimos 40 cirugías en este programa, en el 2014 tuvimos 75 cirugías, el año pasado cumplimos las primeras 100 en un año, y este año tenemos programadas 150 cirugías en el programa híbrido. La mortalidad es la que ustedes ven aquí, 1.75, distribuida por RACS. Todavía el RACS 6, esto nos disminuyó porque el RACS 6 ya está sobreviviendo, que es la cirugía de Norwood, que es lo que dice el doctor Mota. Pero ya para entrar, les quería plantear el panorama, porque nuestra unidad de cuidados intensivos cardiovasculares son 3 camas. Entonces nosotros necesitábamos mover rápido a los pacientes, porque si no los movíamos rápido, pues no íbamos a llegar nunca a la cifra mágica de 100. Y entonces estas situaciones son las que se asocian con
estancia prolongada intrahospitalaria, la ventilación mecánica preoperatoria, que en esta base de datos que les digo, en nuestra población es como del 22% tienen ventilación mecánica preoperatoria, la intubación posoperatoria prolongada y la neumonía asociada a ventilación. Este grupo de Guatemala publicó en el 2007 su experiencia. Kathy Jenkins es la que está encargada de esta nueva clasificación que les digo, RACS Plus, y fue la creadora del RACS original, y Aldo Castañeda era el jefe de cirugía cardíaca en Boston Children's. Él se retiró y se fue a fundar un programa de cirugía cardíaca pediátrica en Guatemala, y ellos encuentran, entre otras cosas, que sí se pueden alcanzar buenos resultados en cirugía cardíaca pediátrica, mucho ojo, con poca tecnología, y básicamente los buenos resultados se asocian a un diagnóstico ecocardiográfico pre y transoperatorio, al acceso al intervencionismo en los programas que tienen cirugía cardíaca pediátrica y la implementación de extubación temprana y perfusión. Sin embargo, no es reciente la inclusión de la técnica de extubación temprana en los programas de cirugía cardíaca pediátrica como un elemento para mover rápido a los pacientes y hacer crecer la población. Ya Turkley, desde 1995, identifica 7 rutas críticas y una de ellas es la extubación temprana. Entonces, nosotros lo que dijimos es, bueno, necesitamos hacer eficiente el proyecto. Nosotros tenemos 2 supervisiones, una en junio y una en noviembre o en septiembre. En septiembre viene Texas a nuestro programa y en junio viene Boston, y nos hacen una serie de evaluaciones. Entonces, lo que nosotros dijimos es, necesitamos reducir la mortalidad a 30 días y reducir los tiempos de estancia hospitalaria. Entonces, lo que hicimos es un cambio cultural, o sea, de veras es un cambio cultural. Se implementaron listas de verificación en todos los servicios. Hay una lista de checklist de perfusión, una de cirugía, una de anestesia, una de terapia intensiva, una lista de entrega de enfermería. Curiosamente, nosotros cuando entregamos a un paciente a la unidad de cuidados intensivos, no se lo entregamos al médico, se lo entregamos a la enfermera, y la enfermera es la que hace un checklist de todo lo que nosotros decimos y hace lo que nosotros llamamos una recapitulación, y ella es la que finalmente le entrega al intensivista. Entonces, es un cambio completo cultural. Incrementamos la higiene de manos y la educación tanto a los familiares como a los pacientes, y le dimos poder a las enfermeras. Nosotros estamos ahorita desarrollando un elemento para piso, para los sectores de internamiento, que se llama CHUS, que quiere decir Children's Hospital Early Warning Score, o Congenital Heart Early Warning Score, que es un checklist para prevención de paro en piso. O sea, no queremos que se paren los niños, queremos prevenir los paros cardíacos, y también es todo un protocolo y un sistema que se está implementando con las enfermeras. Lo que nosotros, bueno, evidentemente hay lo que nosotros llamamos conductores clave, ¿no? Las prácticas perioperatorias seguras, que es motivo de toda una disertación, y que el que guste, yo los invito a que vayan a visitar el programa, es muy atractivo. La reducción de infecciones y el trabajo basado en el equipo. Las aportaciones de nosotros a este sistema, nativas del Instituto Nacional de Pediatría, son la implementación de hojas de código, hojas de accesos vasculares y el programa de extubación en sala de cirugía. ¿Qué es una hoja de código? Es un sistema muy sencillo que lo diseñó uno de los intensivistas, y que lo único que hace es actualiza por paciente, por peso de paciente, todo lo que se va a utilizar en un paro cardíaco, dosis y diluciones, y eso se pone en el pie de la piecera de la cama del paciente. Si el paciente cae en paro, la enfermera corre por la hoja de código y empieza a pasar los medicamentos a las proporciones que ya se determinaron. La otra es la hoja de accesos vasculares. Es un monito, así como dibujo de niño, en donde se señalan cuáles son los accesos vasculares, y como somos hospital escuela, hay muchas inyecciones equivocadas en líneas equivocadas, y esto ayuda a reducir las inyecciones en sitios equivocados. Y ahora sí, pasando al programa de extubación temprana, lo que nosotros implementamos fue el concepto de cirugía cardíaca pediátrica,
de adultos, que es Fast Track y que se deriva básicamente de la terminología de las industrias, que básicamente se refiere al avance rápido de un proceso. En cirugía cardíaca, la definición global es la extubación temprana, movilización y egreso hospitalario del paciente para reducir costos y mortalidad. Sin embargo, yo sé que todos han escuchado alguno de estos términos, ¿no? Fast Track, Ultra Fast Track, extubación temprana y extubación en sala. En términos generales, la definición general de Fast Track es aquella que se lleva dentro de las primeras 6 horas, de 6 a 8 horas, no necesariamente con alimentación y deambulación, sino simplemente la extubación dentro de las primeras 6 a 8 horas. El Ultra Fast Track es un sinónimo de extubación en sala de cirugía. Quiere decir, pues eso, que se extuba al paciente en la sala de cirugía. Y el término extubación temprana por definición es aquel que se realiza dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué ha sido esto un poco mitificado, de alguna manera incomprendido, en el sentido de que al paciente con cirugía cardíaca no se le extuba, ¿no? Y eso es un error conceptual. Entonces, nosotros empezamos el programa de extubación poniéndonos como meta la extubación en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, esto evidentemente era reducir el tiempo de estancia en la unidad y el tiempo de estancia en el hospital. El manejo anestésico es básicamente unitario, utilizamos dosis bajas de fentanilo o remifentanilo, dexmedetomidina, también igual que el doctor Mota comentaba, para nosotros es base en el tratamiento, especialmente es útil en los pacientes con tetralogía de Fallot. Utilizamos rocuronio y complementamos con anestesia inhalada. Una cosa que hemos implementado con éxito desde nuestro punto de vista por los números que les voy a mostrar es la anestesia regional. Hacemos un bloqueo paraesternal con ropivacaína en concentración de 5 miligramos por mililitro. Es muy sencillo, la fórmula es 0.08 mililitros por kilo y se instilan los espacios intercostales del 2 al 6 bilateralmente antes del cierre del esternón. Luego damos paracetamol, utilizamos en los casos en donde no hay daño renal o potencial de daño renal ketorolaco, seguimos en el postoperatorio con infusiones de dexmedetomidina y utilizamos dosis analgésicas de fentanilo en el postoperatorio. Ahora, ¿qué criterios utilizamos nosotros? Esto no es ninguna referencia, nuestra fuente es la referencia. Hicimos un análisis de cuáles eran los factores de riesgo que predecían extubación tardía, o sea, después de 24 horas, y encontramos 7. Entonces, nosotros definimos que el paciente se va a extubar si tiene estos criterios: más de 10 kilos, más de 30 días, sin síndrome de Down, lactato en menos de 3 milimoles después de bomba, en equilibrio ácido-base, sin evidencia de disfunción ventricular en ecocardiografía transesofágica al final de la cirugía y con un tiempo de bomba menor a 90 minutos, que es lo que se define, o sea, arriba de 90 minutos es lo que se define en la literatura como tiempo de bomba prolongado. Los pacientes que tienen los 7 criterios se extuban en sala, ¿no? Ese es el punto. Nada más comentarles que en el programa son 2 anestesiólogos cardiovasculares los que atienden. Entonces, los que toman la decisión si los 7 criterios están es en concordancia de los 2 anestesiólogos. Si el paciente tiene solo 6 puntos, se toma la decisión en conjunto entre los anestesiólogos y el cirujano, dependiendo de lo que se haya visto, y si no hay acuerdo, pasa a la unidad de cuidados intensivos para ser extubado o estrategias para extubarlo dentro de las primeras 24 horas. Si el paciente tiene 5 puntos, no hay pelea, el paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos intubado. Les decía, el papel de la enfermera es muy, muy importante porque evidentemente el niño que recientemente fue sometido a bomba y que está extubado, está potencialmente latente el riesgo de reintubación. Entonces la enfermera, créanme, tiene un papel muy importante para el impedimento de la reintubación, para que no se reintuben. Posicionan al niño, tratan de desobstruirlo, o sea, tienen un papel de veras muy, muy relevante, ¿no? Y además están muy alertas en cuanto al estado de sedación y el control de dolor en el postoperatorio del cardiópata congénito.
Esto es en lo que ellas se enfocan mucho más en el paciente extubado. Yo creo que ya van a presentar ellas también su experiencia en relación a monitoreo de la sedación y el control del dolor en el paciente extubado, ¿no? Y esos son nuestros números. Hasta la fecha se analizaron 170 pacientes dentro del programa Cardias ABC, el 61% eran mujeres, el 38% hombres. El tiempo de ventilación mecánica es de 19.8 horas. La extubación en sala se realiza en el 65.8% de los casos y la extubación temprana se realiza en el 87% de los casos. Casi el 100% de los niños se extuban antes de 24 horas. Los parámetros, lo que les digo, los parámetros de extubación tardía, ya en esta población, utilizando los criterios que vieron previamente, los 7 criterios, son los que más predicen extubación tardía, son el bajo peso y la derivación cardiopulmonar mayor de 140 minutos. Son los que son más importantes. En términos generales, es difícil cambiar el concepto general de que el neonato puede salir extubado, ¿no? Porque la tendencia general es que como la cirugía neonatal es más compleja y más tardada y el niño está chiquito, no se debe extubar, pero nosotros no tenemos tan mala experiencia en extubación neonatal. Perdón, le decía a la doctora Márquez, en una semana voy a presentar estos datos en Inglaterra, y perdón por la diapositiva en inglés, pero bueno, básicamente se refiere al porcentaje de extubación de acuerdo a la complejidad. Esto es CIAs, CIBs, evidentemente a menor complejidad, pues mayor potencial de extubación temprana. Una población que para nosotros es determinante son las derivaciones cabopulmonares para resolución de ventrículos únicos. Es impensable en nuestro programa que un niño posoperado de Glenn o posoperado de Fontan salga intubado. O sea, es absurdo, no puede ser, pues. Y si eso es por lo que decía el doctor Mota, ¿no? Porque hace una falla ventricular horrorosa, pues, pero nuestra rutina es extubación en derivaciones cabopulmonares, ¿no? Y este es el porcentaje de extubación, ya sea temprana o en sala, de acuerdo ya sea a Aristóteles o a RACS, ¿no? Evidentemente, pues cuando son Aristóteles altos o RACS altos, pues casi ninguno se extuba en sala y prácticamente ninguno se extuba a las 24 horas. Finalmente, las complicaciones las complicaciones relacionadas con la extubación temprana o tardía, pues sí demuestran que es mucho más adecuado extubar a los pacientes en sala, ya que tienen mayor mortalidad, y es lógico, si son más complejos, pues evidentemente se extuban menos y se mueren más. Y las complicaciones posoperatorias y las infecciones son significativamente menores en los pacientes con extubación temprana, ¿no? Pues en conclusión, la extubación temprana es posible, sí genera eficiencia, promueve la eficiencia. Es necesario tener un plan anestésico homogéneo y que todo el grupo que atiende a estos niños lo sigan y sí, no se salgan pues de esto, a menos que sea con motivo de investigación. Son esenciales la sedación y la analgesia, y yo insisto, el papel de la enfermera es verdaderamente clave. Si la enfermera no se embebe en todo el plan de manejo ventilatorio posoperatorio del niño, el niño termina reintubándose, ¿no? Y pues muchas gracias. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Si quiere lo vemos. La reintubación se da en el 24% de los casos cuando la extubación es tardía. O sea, cuando no logramos extubarlos en las primeras 24 horas, una cuarta parte termina reintubándose, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Sí. Lo dejamos hasta 72 horas a veces, entre 24 y 72 horas en promedio, ¿no? Depende del estado del niño, de la patología. Hay niños que no pueden estar irritados.
inhabitables y entonces se los dejamos un poco más de tiempo. Casi a las 24 horas se retira el opioide y nos quedamos con pura dexmedetomidina. Sí, doctor. Adrián Mitre, medicina interna. Parte de la estancia aquí, bueno, de mi área de medicina interna es porque me interesa saber un poco más qué está pasando en las áreas anestésico-quirúrgicas, y esta es una sorpresa para mí en el área pediátrica, no estamos familiarizados con esa parte, pero lo que me interesó fue el proceso general que están siguiendo, que si es aplicable a otras unidades hospitalarias del orden, sobre todo privado. Porque aquí vi el modelo mixto, o sea que no lo tenía yo en mente, pero yendo hacia la parte de medicina privada, yo estoy viendo que hay mucha disociación entre los mismos servicios, funcionan aisladamente, son islas. Esto es una buena idea yo creo que para todos los que estamos aquí, que ejercemos tanto en público como en privado, de llevar estos modelos ya ensayados, que se están perfeccionando por lo que veo, para aplicar mayor coordinación, checklist, interacción de los múltiples servicios y hacerlos más fluidos, más homogéneos. O sea, me gusta esa palabra, homogeneizar procesos que hacen eficientes los costos. Creo que ahorita, bueno, nuestro país está en esa intersección de entrar en participación con modelos internacionales, flujos económicos y propuestas transnacionales que están presionando a esta economía. Creo que ya es tiempo de seguir empujando a la medicina a otros niveles, de hacer más eficientes estos procesos. Hace rato platicamos en el primer tema de evaluaciones preoperatorias. Y hicimos notar eso, que están desvinculados los servicios nada más en la evaluación perioperatoria. No uso esa de valoración preoperatoria. Y hacemos hincapié en que están desvinculados los servicios, y eso es lo que está encareciendo mucho, usted lo hizo notar muy bien. Esto es, desde su punto de vista y experiencia, transferible esta experiencia. Pues qué bueno que le interesó esta área, porque además es un área de gran desarrollo. Yo creo que es un área de desarrollo, como bien dice, mundial. O sea, es como la tendencia hacia donde va la medicina. Yo creo que es totalmente reproducible en todos los centros, en todos lados. Lo que necesita ver, y eso lo digo, tengo una charla relacionada con esto, ¿no? Con la seguridad perioperatoria, ¿no? Entonces, ese proceso a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas, porque era cambiar la ideología de la gente. O sea, hoy es impensable que un niño entre a la sala de cirugía si no tiene su membretito aquí con su nombre, se verificó en la entrada que el niño fuera el niño, que en qué fecha había nacido, que tuviera marcado, por más perogrullesco que parezca, se le marca el esternón, porque es a donde se le va a operar y se tiene que identificar. Y así como eso, muchos procesos. O sea, perfusión, por ejemplo, la última pregunta de su checklist es: ¿esta bomba está lista para darle una perfusión a tu hijo si fuera necesario? Ese es el último check que pasa, ¿no? Y por eso decía lo de la tecnología, ¿no? O sea, realmente lo difícil, nosotros estamos en proceso de tener ECMO, pero lo que dice nuestro cirujano esa es la cereza del pastel. Un programa que utiliza absurdamente ECMO, o sea, absurdamente me refiero a mucho ECMO, pues es un programa quirúrgico que está mal. O sea, si tienes que sacar en ECMO a todos tus pacientes, pues opéralos bien, ¿no? O sea, aquí la cuestión es, está como el ECMO cardíaco, me refiero, no al ECMO en otras áreas, ¿no? El cardíaco. Entonces, lo difícil fue el cambio de estructura de chip de todos, ¿no? Las enfermeras, de veras, las enfermeras no nos dejan no nos dejan pasar al niño si no se hace lo que nosotros llamamos tiempo de entrada. Y más aún, cuando llevamos al niño a la terapia intensiva, hay un póster pegado en la
en la cabecera del paciente, en la pared donde está la cama, y dice, el cirujano, nunca deja de ir el cirujano con su paciente. Siempre va y él entrega su parte, nosotros entregamos la nuestra, y el de veras, el intensivista está así, nada más, no, viendo, ¿no? La enfermera hace la recapitulación y ya se le deja al niño, ¿no? Evidentemente eso habla de que el niño tiene que llegar muy estable, ¿no? Pero a lo que voy es, esta diapositiva que les mencionaba es muy recomendable, de la experiencia guatemalteca, porque si nosotros tenemos problemas económicos, Guatemala pues todavía más, pero lograron hacer un centro homogenizando mentalidades y procesos. Entonces, yo evidentemente presenté la parte nada más de extubación, ¿no? Pero hay se le llaman técnicamente conductores clave, ¿no? Entonces hay 7 conductores clave definidos que se pueden implementar, y uno de ellos es la integración de un servicio de medicina perioperatoria. O sea, yo fui como 15 o 20 años el coordinador y el profesor adjunto de anestesia y nutrición, y me tocó cambiar la denominación de anestesia a medicina perioperatoria. Y yo, desgraciadamente, llegué ya tarde a la hora de cuando los escuché que estaban platicando, bueno, comentando de esto, y yo le comentaba a la doctora España ahorita, no es tecnología, se necesita disposición y ganas de hacerlo. Lo que pasa es que la tendencia, nosotros nos llevamos, bueno, teníamos muy buena relación con el grupo del doctor White, Paul White en Estados Unidos, y ellos empezaron a hacer como en los 90s, a finales de los 80s y 90s, el cambio a medicina perioperatoria, pero que implica muchas cosas, porque implica también cómo, tan sencillo como cómo voy a pagarle a este médico que me está evaluando en el estado preoperatorio, me está manejando, o sea, ¿sabes qué? Tienes hipotiroidismo. En lugar de mandarte a un endocrinólogo, te voy a iniciar el tratamiento y además voy a interconsultar, pero te sigo. Después, te evalúo en escala de riesgo, te estratifico, doy una recomendación y te sigo en el posoperatorio, te cuido el dolor, te controlo el catéter peridural, y todo eso a la hora del tabulador en los hospitales privados no existe, ¿no? Entonces es romper una serie de pues, paradigmas y de cuestiones culturales. Sí se puede, de veras, el día que ustedes quieran, vayan a ver el hospital, está abierto para que todo el mundo lo vea. Nuestro interés es eso, que se cambie la ideología en el país. Nosotros, para hacerle claro, yo gano 3,000 pesos por una anestesia cardiovascular de 10 horas. Eso es lo que gano. Pero existe esta asociación con la Fundación Cardias, con Seguro Popular, y yo me dedico al 100% de tiempo a eso. Pero hay que cambiar, o sea, yo quisiera, a lo que me gustaría es que fuera muy semejante a los países europeos o de Estados Unidos, ¿no? En donde este médico trabaja, digamos, en este hospital, aquí come, aquí investiga, aquí hace su consulta, aquí hace todo y gana bien, además gana bien, sí, ¿no? Ese es el punto. Se remunera. Sí. Te pregunto esto porque, bueno, se los expresé hace rato, no hay una organización aquí mismo donde sí se puede hacer los programas, protocolos. Mi iniciativa fue hacia afuera, muy parecida a CETIES. Ahorita se está creando el primer departamento de medicina perioperatoria en la ciudad, pero en un hospital privado, donde no existe ese concepto. Como tú dices, de arrancar todos esos procesos y cambiar la cultura. El centro del universo ahorita suena extraño para medicina interna decirlo, pero es en el área de seguridad quirúrgica, porque sobre eso giran las necesidades de estos pacientes. Es uno de los tópicos que estoy tomando más en cuenta y que nunca pensé entrar en interacción tan fina, pero veo buscaba un modelo que pudiera replicarse tanto adentro como fuera, y creo que esto es una buena enseñanza. Hay un libro muy bueno, hay 2 libros, se leen en la alberca media hora, pues uno que se llama Managing the Unexpected, y es cómo me enfrento yo a situaciones inesperadas dentro de un patrón de trabajo. Y hay otro que se llama Why Hospitals Should Fly, o sea, ¿por qué deben volar los hospitales? Entonces, todo viene de la cuestión corporativa, de Toyota, de las líneas aéreas,
Bueno, nosotros, de veras, esto me apasiona, pues nuestro anestesiólogo, uno de nuestros anestesiólogos cardiovasculares se responsabilizó del traslado intrahospitalario del paciente. Tiene todo estructurado, o sea, es un placer verlo trasladar a un paciente. Él se para al final de la cirugía y dice, a ver, tú vía aérea, tú accesos vasculares, tú el ventilador, todos tenemos una acción, todos. Y eso se basó en unos estudios de un médico que se apellida Catchpole, en donde se basó en lo que ocurre en los pits de la Fórmula 1, para cambiar las llantas en 3 segundos. Y entonces, el encargado de esa área diseñó esto, y de veras es un placer verlo trabajar. O sea, porque entra y se queda viendo y a ver cómo pusieron los cables, a dónde, a ver el monitor, ¿a qué cama va a salir? No, pues a la 286. Ah, ok, el monitor ahí está a la derecha, los cables deben de salir por la derecha del paciente, nunca lo desmonitoriza. O sea, es una serie de elementos, y yo le estoy hablando de uno, ¿no? Pero es una serie de elementos que llevan a una práctica segura, que empiezan desde que el niño es evaluado hasta que el niño es egresado, ¿no? Es todo un sistema. Les repito, sería muy placentero para nosotros que fueran, si son bienvenidos, pero sí es algo que se tiene que reproducir en México. Somos, creo, un sistema diferente, pero que intenta, está abierto para réplica, o sea, para replicarlo. Muchas gracias por tu tiempo.